no fuera por usted preocupado ni una clase. En realidad no creo que estés preocupado por mí, estás preocupado de que me en la clase que grababa. Sí. Igual bacán, chiquillos. Gracias, muy amable. Ya. Entonces ahí calculamos el pesito. Total, estamos haciendo un repaso, así que no, esa grabación no importa. Lo que pasó anteriormente no importa, que es puro repaso. Entonces, ¿a qué nos llevaba esta fórmula? Nos llevaba a pensar de que el peso era una fuerza que podía cambiar, ¿ya? Según las distintas atracciones gravitacionales de los distintos cuerpos celestes, es decir, de los distintos planetas. Entonces ahí nos dábamos cuenta nosotros que no era lo mismo el concepto de masa con el concepto de peso. La masa siempre es toda la materia que contiene un cuerpo y el peso es la gravedad, ¿no es cierto? Que la fuerza que se ejerce sobre esa masa. Y la fuerza que se ejerce sobre esa masa va a depender del planeta en el cual usted esté. ¿Sí? En planetas que tienen más masa que la Tierra, usted va a pesar más. Y en planetas que tengan menos masa que la Tierra, como por ejemplo Venus, tienen menos atracción gravitacional en esos planetas. ¿Sí? Como por ejemplo Mercurio, la Luna, ¿sí? Que son más chiquititos que la Tierra. Y Marte también, hay menos aceleración de gravedad, por lo tanto usted pesaría menos en esos planetas. En planetas que tienen gran masa, donde hay gran atracción de gravedad, como por ejemplo Júpiter, usted pesaría mucho más ahí, pero su masa siempre sería la misma. ¿Ya? Según esto, aquí hay otro ejemplo, ¿no es cierto? Una persona tiene una masa de 80 kilogramos, ¿cuál es el valor de su peso? ¿No es cierto? El valor del peso en la Tierra va a estar dado por la masa por la gravedad, ¿sí? Y por la gravedad terrestre, que vale 10, la aceleración, esto no es la gravedad terrestre, esto no es una fuerza, ¿ya? G, que es una aceleración, ¿ya? Cuando veamos la segunda ley de Newton nos vamos a dar cuenta por qué estas fórmulas son así, ¿ya? Newton descubre por qué hay una relación entre la aceleración y la masa, ¿sí? Y eso obviamente da como resultado la fuerza. En fin, entonces la aceleración de gravedad terrestre es 10 metros partido por segundo al cuadrado. De hecho, tiene unidades de medida de aceleración. Entonces, la masa del cuerpo son 80 kilogramos, reemplazo m por 80 y reemplazo g por 10, y me queda 80 por 10, 800 newton. Y la misma persona ahora va a la Luna. Y la aceleración de gravedad en la Luna, fíjese, la aceleración de gravedad lunar es de 1,6 metros partido por segundo al cuadrado. Por lo tanto, cuando yo calcule el peso en la Luna, así que le voy a agregar una L chiquitita aquí al lado, para decir que es la Luna. Ay, se pegó, L y L. Va a ser la masa del cuerpo, que es la misma, fíjese, en la Tierra usted tiene la misma masa que en la Luna. Por lo tanto, 80 por 1,6, eso da 128. Ok. 128 da 80 por 1,6. Entonces, aquí claramente en este ejemplo vemos que el peso puede variar según donde yo esté. O según en qué posición estoy con respecto a la Tierra, también, pues si usted se aleja de la Tierra y no va a ningún planeta, se aleja, ya no hay atracción de gravedad que esté excepto usted. O sea, se aleja del Sol también, obviamente. Se aleja para allá. ¿Sí? Ahí casi va a pesar cero, porque va a estar muy lejos de cualquier atracción gravitacional, de cualquier aceleración que ejercen los cuerpos celestes sobre los ojos. En fin. Entonces, mire, respóndame esta pregunta. ¿Un cuerpo pesa 125 newton en la superficie terrestre? ¿Cuál es la masa de dicho cuerpo? ¿Cuál es la Sí. masa? ¿Ah? Ah, no, olvídalo, olvídalo. Olvídalo lo que dije. Oh, lo olvido, ya. ¿Cuál es la masa si un cuerpo pesa en la Tierra, ¿no es cierto? 125 newton. La A. La A dice, ¿tanto masa? No creo que sea la A, mire. M por G. Así se calcula el peso. Sabemos que G vale 10. ¿Sí?
Y usted pesa eso en la Tierra. Así que usted reemplaza el peso por eso, 125, ¿no es cierto? ¿Igual a qué? A la masa, que es lo que me están preguntando, ¿no es cierto? La masa del cuerpo. ¿Por qué que vale 10? Po? Y ahora usted se pregunta, Pero sería 10 por 125. no, ¿cuánto tendría que valer m para que multiplicado por 10 me dé 125? ¿Por qué número multiplico 10 y me da 125? 10 por cuánto me da 125. ¿Alguien respondió en el chat? La sé. Muy bien, Samuel. Fíjese. A ver, hay que entender el ejercicio. Dice, un cuerpo pesa 125 newtons, es decir, el peso del cuerpo es 125 newtons. Según mi fórmula, el peso se calcula como la masa por la gravedad vale 10, así que reemplazo eso por 10, y esta es mi variable, esta yo no sé cuánto vale. ¿Por qué? Porque es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la masa del cuerpo para que pese 125? Entonces, para que me dé 125, ese número m multiplicado por 10 tiene que ser, muy bien estimado, 12,5, porque 12,5 por 10 es 125. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. ¿Se fija? Vamos con otra. No, no vamos con ninguna. Luego vimos la fuerza normal. La fuerza normal, estimados, son las fuerzas que ejercen las superficies. ¿Ya? La superficie, el material. ¿Se fija? El material, la superficie de una mesa puede ser esto. Ahí están las patas de la mesa. ¿Sí? Y este bloque de madera está apoyado en la mesa. La superficie ejerce una fuerza sobre el bloque. ¿Por qué? Porque si no el bloque caería, po. Si el bloque rompería la mesa y caería. ¿Se fija? Esta fuerza tiene que ver con la resistencia del material. No es lo mismo, no va a resistir lo mismo una mesa metálica que una mesa de Plumavit, por ejemplo. ¿Sí? Lo más probable es que sucumba al tiro la mesa de Plumavit, con cualquier pesito. Entonces, cuando usted le va agregando peso a una mesa, por ejemplo, tiene una mesa ahí, y coloca una cajita con algo, ¿sí? Hay un peso, ¿no es cierto? Y también hay una fuerza normal, que ejerce quién? Ejerce la superficie de contacto. Esas dos fuerzas son iguales, pero de sentido opuesto. Es decir, que vectorialmente, la fuerza normal, ¿no es cierto? Vectorialmente está en el eje Y y es positiva. La fuerza peso, vectorialmente, está en el eje Y, pero es negativa porque es hacia abajo. Tal que la suma de las dos es cero, y si la suma de las fuerzas es cero, el objeto tiene que estar en equilibrio. Y eso es lo que está pasando ahora aquí en mi mesa. Si yo me fijo aquí en mi mesa, ¿sí? Hay cosas aquí encima, ¿sí? Como por ejemplo esta taza que se me acaba de dar vuelta el café. No, Ah, no, ¿por qué doy esto de ejemplo? Esa taza tiene un peso hacia abajo y la superficie de la mesa ejerce una fuerza normal hacia arriba. Tal que el peso del objeto, el peso está representado por este lápiz rojo, y la fuerza normal por este lápiz negro. Es decir, que cuando yo sumo estas dos fuerzas, el resultado de eso es cero, y el objeto permanece en equilibrio, no se mueve. ¿Se fija? No se mueve más el objeto. Y si yo voy agregando más peso, ¿qué, profe? eh, a ver, espérenme un poquito, que me están escribiendo. Dice, sí, y lo pasamos re bien con los cabros en la clase presencial, sí, Martín. Lo que pasa es que Martín me dice, profe, su clase debería ser presencial. Yo le respondo que sí, pues, debería ser presencial. Eh, yo creo que los otros cursos aprenden un poquito más que ustedes. O sea, tengo que decirlo, perdón. Pero es así, porque está presencial. Entonces los No, sí, ejemplos profe, es la cruel realidad. son mucho más dinámicos, nos morimos de la risa, aparte lo pasamos súper bien y aprender harto en clase. Pero no importa, ¿eh? Porque no subestime esta clase. Es puro power, puro power. ¿Ah?
Chiquillo, mire, nosotros los profesores somos solamente un medio. Al final de todo, depende de ustedes si van a aprender o no. Si esta clase es virtual, si la clase es presencial, o sea, la percepción que yo tengo es que se aprende mejor presencialmente. Pero no quiere decir que en esta clase no aprendamos nada, cabrón. Tenemos que también aprender nosotros mismos a buscar nuestra respuesta, a buscar en un texto. Supongo que les dieron el texto del colegio, ¿cierto? Que da el ministerio, que no lo subestimen, no son para nada de malos, ¿ya? Por lo menos el texto de física yo le eché una mirada y está re bueno, no está malo. Entonces también usted puede estudiar desde ahí también, pues usted también puede construir su conocimiento y por último, me puede pillar por ahí por el colegio, cualquier día que usted vaya, y me pregunta, pues si yo estoy ahí, pues, para responderle también. ¿Se fija? En fin, volvamos acá. Si yo le agrego más peso, es decir, si agrego otro bloque, por ejemplo, voy a hacer el dibujo acá mejor, para no entorpecer el aire. Le agrego otro peso, ¿sí? El peso aumentó en este caso, ¿no es cierto? El peso aumenta hacia abajo ahí. Y en este caso también aumentó la fuerza normal. Tiene que ir aumentando la fuerza normal. Tal que la suma de las dos fuerzas sea cero. La fuerza normal, chiquillo, en módulo, no vectorialmente, ¿sí? El módulo, no vectorialmente, porque vectorialmente hay que tomar en cuenta el sentido, la fuerza normal es igual a la fuerza peso. Para que solamente que son opuestas, pero a veces se le pone un signo a este, solamente porque es opuesta y son vectores nomás, pero son iguales. Para que estén en equilibrio, el número tiene que ser igual, porque si esta vale 30 y esta 25, ahí no son iguales. ¿Se fija? El número en el módulo, en el valor numérico, son iguales. Es menos 30. Al sumarlo los dos, da 0 la suma. Por lo tanto, estos dos son iguales en términos numéricos. Por lo tanto, la fuerza normal yo la puedo calcular igual como calculábamos el peso, como m por g. Pero esta fórmula es válida solamente en este caso, para superficies horizontales, chiquillos. Para este segundo caso no es válido. No vale, es decir, que la fuerza normal es igual al peso, igual a m por g. No vale para superficies que están con inclinación. ¿Ya? Solamente esta fórmula que le acabo de decir, ni siquiera es una fórmula nueva, es la fórmula del peso. Como son iguales, la puedo calcular así en la normal, ya que la normal no tiene fórmula propia. ¿Ya? Toma otros valores. ¿Se fija? Es m por g. Entonces, en estos casos que están acá, ¿sí? Para este caso de aquí, donde hay una superficie horizontal ejerciendo una fuerza normal, que es contraria al peso, obviamente, ¿sí? Es válida decir que la normal se puede calcular como m por g, igual que el peso. Acá no, ¿ya? Acá tampoco, aquí la normal es igual a la fuerza que ejerce la mano. Esta es una superficie vertical, ¿ves? También hay fuerza normal aquí. Aquí la fuerza normal sería igual a la fuerza de la mano. El valor numérico por lo menos, ¿sí? Los sentidos no, pero los valores numéricos son iguales. Y aquí tampoco hay fórmula para hacerlo. ¿Se fijan? Usted tiene que saber cuál es el valor de esta fuerza para poder saber cuál es el valor de la fuerza normal. Mire, en este dibujo uno nota, en esta imagen que está acá, uno puede notar lo siguiente. Puede notar una característica de la fuerza normal. ¿Cuál es esa característica? Es la siguiente, es que la fuerza normal siempre es perpendicular al plano en el cual está actuando. ¿Fija? ¿Qué es lo que es perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. ¿Ya? Eso es perpendicular. Forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Ahí forma un ángulo de 90 grados con la superficie y acá también forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Ok. Mire, si esta pregunta apareciera en la prueba, ¿qué respondería usted? A ver. Recuerde que la normal es igual al peso y es igual a m por g.
porque es válida esa fórmula aquí con la superficie horizontal, ¿se fijan? ¿Qué respondería usted? A ver. O ustedes, por lo menos. Tranquilo, Joaquín, no hay problema. Tranqui, tranqui. Va a estar, está grabado gracias a sus compañeros que me avisaron que tenía que grabar. Así que después puede echarle un ojito en YouTube. ¿Qué respondería a esta pregunta? Esta pregunta está un poco más compleja. No lo sincero, no sé, profe. Mire, Ah, él contestaría la D contestaría un compañero. La E, dice, mejor dicho, sí. Pero responde la E. ¿Alguien más? No sabe. ¿Sí? Esta de respuesta Tim es Marín, no, pues, eso no sirve. La respuesta correcta sí, es esa que está ahí. Muy bien, estimado. Mire, fíjese. El sistema horizontal de la figura, los cuerpos, supongo que leyeron el enunciado antes de responder. El sistema Sí. horizontal de la figura, los cuerpos P y Q, esos dos que están ahí, tienen masas MP y MQ respectivamente. Analizando la fuerza normal que actúa sobre cada uno de estos cuerpos, sería correcto afirmar que la fuerza normal de P, ¿sí? La fuerza normal de P, según esta fórmula que está acá, la fuerza normal puede ser M por G, es igual a la masa de P, esa fuerza normal que está ahí, es igual a la masa de P por G. Eso es correcto. La fuerza normal de P es igual a la fuerza normal de Q, siempre y cuando tengan la misma masa. Así que aquí esas son masas diferentes, porque dice MP y MQ, si no tenían, el enunciado diría la misma masa. ¿Sí? Por lo tanto, esa es incorrecta, no son iguales, esas dos fuerzas normales, porque las masas no son iguales. ¿No? Y la siguiente pregunta, enunciado dice que la fuerza normal de Q es igual a la masa de Q por G, según la fórmula sí, la fuerza normal de Q es igual a la masa de Q por G, eso es correcto. Por lo tanto, es correcta 1 y 3. Muy bien, estimado. Mire, aquí hay que tener cuidado porque puede aparecer una pregunta así. ¿Cuál es la fuerza normal? La pregunta podría ser esta. Mire. ¿Cuál es la fuerza normal que ejerce la superficie de la mesa? La superficie. Ahí, para no rayar este dibujo. ¿Cuál es la fuerza normal que ejerce la superficie? Va a ser la masa de lo que está encima de la superficie, es decir, la masa de los dos bloques por G. Ya eso tiene que quedar claro. Si esta es la masa de P y esta es la masa de Q y están ambas juntas, es decir, hay una nueva fuerza normal completa que es para ambas masas juntas, porque las ambas masas juntas ejercen el mismo peso juntas sobre el objeto, que en este caso es la superficie de la mesa. Por lo tanto, en ese caso, si preguntáramos cuál es la fuerza, cuánto vale la fuerza normal aquí, como esta es la masa de P y esta es la masa de Q, debería sumar esas masas y eso multiplicarlo por G. Es decir, que la fuerza normal total, esa ahí sería la fuerza normal total de los dos bloques, sería la masa de Q por más la masa de P, y eso, todo eso, por eso puse un paréntesis, multiplicado por G. Y eso se cumple como M por G, porque M es la masa total. La masa total es la suma de las dos masas, obvio. ¿Se fija? Es lo único que hay que tener cuidado aquí, porque en la prueba puede aparecer esta o puede aparecer una parecida con eso, ya, para que lo tomen en cuenta. Ok, lo otro que vimos fue la tensión. ¿Qué es lo que era la tensión? La tensión era algo muy parecido a la fuerza normal, pero se da en las cuerdas, ¿ya? O en los fierros que están sosteniendo un peso. Tanto la tensión como la normal son fuerzas que sostienen,
¿sí? Que mantienen el equilibrio de los objetos. La tensión se pueden dar en cuerdas, en cadenas, en tensores, en, en fierros, simplemente fierros que están sosteniendo un objeto. Eh, la característica es que siempre el objeto cuelga, ¿sí? O está ejerciendo tracción sobre el material que está conectado, ¿sí? Porque estos ejemplos son todos verticales, pero horizontalmente también. Si yo tengo una cuerda aquí, estoy empujando un carro con una cuerda, ahí también hay tensión, ¿sí? De la cuerda. En fin, pero por lo general vamos a trabajar con tensiones verticales, así que también horizontales más adelante, todavía no. Y como aquí los objetos están en equilibrio, y para que estén en equilibrio el peso del objeto tiene que ser igual pero opuesto a la fuerza que hay aquí, que se llama tensión. Y al igual que el caso anterior de la fuerza normal, la tensión es igual al peso. En este caso, solo para objetos que cuelgan. Esta fórmula es válida solamente para objetos que cuelgan. Y como el peso se podía calcular como m por g, entonces la tensión va a ser igual a la masa por g, a la masa de aquí del objeto. A ver. Las líneas del metro, dice, no sé si se refiere a los rieles del metro, no sé, pero eso es lo que soportan los rieles, son pesos nomás, ya no son tensiones. Las tensiones tienen que ver cuando uno tira de algo, ¿sí? Porque en los rieles del metro el tren descansa ahí, ¿no? ¿Se fija? Está soportando el peso del carro. A ver, ahí me lo entendí. Sí, no, las líneas del metro no son tensores, ¿ya? No hacen fuerza de tensión. Los cables sí, po. Los cables que están colgando, siempre colgando, ¿ya? En fin, Los ascensores usan la fuerza de tensión, ¿cierto? exactamente, muy bien, estimado. Tenemos el ascensor ahí y soporta no solamente el cable este que está tirando, ¿no es cierto? No solamente soporta No solamente soporta el el mismo ascensor. peso del ascensor, también soporta el peso de Apaga la eso. carga, ¿cierto? Eso también es llamada fuerza de tensión. Pero también hay que tomar en cuenta que los... Les voy a pedir que utilicen la letra que más Un poquito, Ya dirá, recording in progress. ya, ahí sí. Ya, alguien estaba en una clase básica. No, no sé qué tipo de clase, en otra clase. Ahora sí, ya. se sabe. Eh, lo que sí, por ejemplo, estamos viendo un ascensor ideal, porque los ascensores reales también tienen rieles a los lados. ¿Ya? No solamente tira la cuerda, tira, también tiene unos sistemas de seguridad aquí que son por rieles. Se fija, hay unos frenos que también son por rieles. Entonces, ahí cuando está usted libre de esos amarres que tienen los rieles del ascensor, ahí recién está actuando la fuerza de tensión completa, ¿sí? Suponiendo que el ascensor está colgando, ¿no es cierto? Ahí está la fuerza de tensión completa, como dice el compañero. Bien. Entonces, en base a esto, respondamos esta pregunta, pues mire, dijimos que la tensión para este tipo de ejemplos, para objetos que cuelgan, es igual a m por g, o igual al peso, que es lo mismo. Tensión igual al peso. ¿Qué respondería usted aquí en esta pregunta? Cero, la C. Exactamente, Oh, la C. Y es una deducción bastante buena, ¿sabe por qué? Porque el objeto está en reposo, está suspendido. Y aquí dice, la pregunta dice, no dice calcule la tensión, en ninguna parte, dice cuál es el módulo de la fuerza neta resultante, es decir, que aquí está el peso del objeto, más la tensión, la suma de los dos es la fuerza neta. La fuerza neta siempre es la suma de las fuerzas. Es decir, el peso más la tensión, esa suma tiene que dar cero. ¿Por qué? El objeto tiene una masa de 12 kilogramos, ¿no es cierto?
Por lo tanto, el peso del objeto es igual a 12 por G por 10, el peso del objeto es 120 newton. Y la tensión también tiene que ser 120 newton, pues, para que este objeto esté en equilibrio. Al momento de sumar las fuerzas, oh, pero profe, la suma de estas fuerzas da 240, no, porque el peso es negativo, porque cuando uno suma fuerzas tiene que tomar en cuenta el sentido, ¿ya? Entonces sería menos 120 que corresponde al peso, más 120 de la tensión, eso es 0. Por lo tanto, el objeto está en equilibrio, ¿sí? Ahora, aquí le pudieron haber preguntado, está suspendido tal como indica la figura, entonces, ¿cuál es el módulo? Ahí se ve un poco. Ahí sí. ¿Cuál es el módulo de la tensión 120? ¿Cierto? Porque la tensión se calcula igual al peso, es decir, M por G, lo acabamos de hacer, 120. ¿Se fijan? En fin. Esta pregunta, ¿qué responderían ustedes? Mire, todo esto es un distractor, ¿ya? Eso no importa. ¿Sabe usted o no? No, ¿cómo? ¿No Da lo mismo, importa eso? ¿no? Lo único que importa de esto es la masa del cuerpo, nada más. Pero que se mueva horizontalmente da lo mismo, ¿sabe por qué? Porque la fuerza normal en este caso, no hay fuerza normal horizontal. La fuerza normal es vertical. Y solamente va a depender del peso del objeto. Es decir, de esta pura parte. Todo lo demás es una distracción. Que se deslice para allá con cierta aceleración, da lo mismo. La fuerza normal siempre, en este caso, tiene que ver con el peso. Entonces, el módulo de la fuerza normal es que el módulo de la fuerza peso. ¿Qué es qué? Igual, Igual, exactamente. porque están como en reposo nomás, no se mueven. O sea, está en reposo vertical, Eso. no horizontal, porque horizontalmente se está moviendo en el eje X, ¿sí? Pero está en reposo vertical, es decir, no se mueve ni para abajo ni para arriba, ¿sí? Está en reposo. Exacto, pero vertical, ¿ya? No horizontal. ¿Y cómo sería Eh, uno horizontal? un reposo horizontal, Mm, o sea, que el objeto no ¿estaría tenga parado? aceleración, porque no se mueva, pues. No. Eso sería un reposo horizontal, ¿se Sí. fija? Porque no hay fuerza normal horizontal, pues. Ajá. ¿Ya? A menos que usted esté presionando el objeto contra algo, contra un muro, por ejemplo. Si tengo aquí un muro, o un edificio, ya para darle más color, y yo empujo este bloque para allá, ahí sí voy a recibir una fuerza normal para acá, ¿sí? Porque la fuerza normal la ejerce en la superficie, y aquí hay una superficie. ¿Se fija? Ya. Ahora sí, objetivo. Mire, no, mejor no, dejemos el objetivo para la próxima clase. ¿Ya? Voy a hablar un poco de las fuerzas de roce. Voy a hablar un poco de las fuerzas de roce. ¿Sí? Ahí está. Es que ese no es un carrito, ya es un bloque. Me equivoqué en esa imagen. ¿Ya? Debería ser un bloque de algo. Y el niño ahí está empujando este bloque. Ok. En fin, y ahí también me equivoqué, perdón. O sea, no me equivoqué, ya, también se llama rodante, pero entre rodar y deslizar hay un muy corto trecho, entonces se pueden confundir los conceptos. A estas le vamos a llamar fuerza de roce estático. Fuerza de roce estático, ¿ya? Que también se llama rodante. Ojo con eso. También se llama rodante. Así que sí, pongámoslo nomás. Rodante o estático. Y voy a explicar al tiro por qué. Y este se llama fuerza de roce deslizante o cinético. A ver, cuando usted empuja un objeto con una fuerza F, aparece inmediatamente una fuerza de roce,
que siempre es contraria al movimiento o al sentido de la fuerza aplicada, siempre es contrario. ¿Ya? Si el objeto se arrastra por encima de otra superficie, por ejemplo aquí puede ser el suelo, si el objeto es arrastrado, es decir, que si el objeto se mueve, arrastrándose, eso sí, si el objeto se mueve arrastrándose, este roce se llama roce deslizante o roce cinético. ¿Sí? Este roce se llama roce deslizante o roce cinético. Pero si yo empujo un objeto y el objeto no se mueve, es decir, también hay un roce actuando, ¿ya? Una fuerza de roce actuando aquí, que también es contraria a la fuerza aplicada. Pero ese roce se llama roce estático o rodante, ¿ya? El objeto no se mueve, pero sí existe una fuerza de roce. Y hay otro roce que tiene que ver con los fluidos, ¿ya? Hay otro roce que tiene que ver con los fluidos, que se llama roce viscoso. Oiga, profe, pero ahí el ejemplo que usted pegó aquí es en el aire, po. Y sí, pues, porque el aire es un fluido, ya, aunque no lo crean. El aire fluye, cumple las mismas características que el agua, chiquillos. Que cualquier otro fluido, que el agua, el aceite, lo que sea, que tenga, que sea un fluido o un líquido, el aire también se comporta como un líquido. Así que en la física lo estudiamos como un líquido, pero la fuerza de roce viscoso no la vamos a ver hasta el tercero medio cuando veamos mecánica de fluido. Así que solamente está aquí en esta presentación para que la conozcan. ¿Y como en qué curso se va a enseñar eso? Tercero medio. Oh, En tercero medio se ve mecánica de fluido. Ok. Está aquí solamente para que sepan que se llama roce viscoso. Toma distintos nombres. Entonces el roce cinético es cuando usted arrastra un objeto, usted empuja y lo logra mover el objeto. Y el roce estático o rodante es cuando usted empuja este objeto, ¿no es cierto? Y el objeto no se mueve. Quizás le llama la atención porque es rodante. Y profe, y aquí justo había una rueda. Porque el roce estático es igual al rodante. Me lo voy a explicar ahora, y a continuación. A ver, esto es difícil hacerlo así desde la distancia, pero mire. Aquí tengo un colito de confort. ¿Sí? Espero que se vea. Espero que se vea. Creo que sí. Aquí tengo un plumón. Está aquí. Y voy a marcar unos puntitos aquí. Mire. Ese puntito de ahí lo voy a dibujar acá, ¿ya? Ese puntito de allá. Ese puntito de ahí. Pues a mi señora me va a retar. Estoy rayando las cosas de la casa. ahora dirá porque hay puntos en el papel. Claro. Te va a quedar el foto tildado cuando se limpie. Ok. Mire. Entonces, si el objeto rueda, mire, cada uno de estos puntos va a coincidir aquí, mire. Entonces, lo que está actuando aquí, en cualquier rueda, chiquillos, en cualquier rueda que esté rodando, ¿sí? Cualquier rueda que esté rodando, va a actuar el roce estático, ¿ya? ¿Por qué? Porque si fuera el roce deslizante o cinético, sería esto, mire. Cuando la rueda frena, ¿se fija? Cuando la rueda frena, hay un derrape, ¿se fija? Cuando usted va rajado en una bicicleta, la bicicleta al principio está actuando el roce estático. Yo también perdí aquí, no estaba en la misma distancia. Ahí, ahí está, sí. Cuando usted va en una bicicleta, está actuando el roce estático porque cada punto de la rueda toca en un puro punto en la calle. Y es como estar detenido, ¿se fija? Pero no está detenido porque va avanzando, porque avanza gracias a la fuerza de roce. Si no existiera el roce, el auto patinaría así, como cuando el pavimento está mojado, ¿no es cierto? Eh, o hay aceite abajo, no sé qué sé yo, la rueda empieza así a patinar. Eh, pero
la rueda no patina, así que avanza. Ese es roce de tipo estático. ¿Ok? Roce de tipo estático. Pero el roce deslizante es cuando el auto frena, ¿no es cierto? Y arrastra. La superficie se arrastra. ¿Se pudo ver eso, la diferencia aquí? Sí. ¿Sí? Denle una vuelta. de un- Eh, diga nomás. ¿Sí? Yadira iba a hablar. No, que sí se entendió. Ya. Entonces, cuando el objeto esté rodando, está actuando el roce estático. ¿Por qué? Porque cada punto de la rueda va a ser tangente. ¿Ya? Va a ser tangente al círculo, a la rueda misma. Pues esos son conceptos matemáticos, ¿ah? Que deberían saberlo. Entonces, cuando hay, eso sería roce estático. Es como que estuviera detenido el objeto, como que estuviera posado ahí. ¿Sí? Y el roce cinético o deslizante es cuando hay un derrape, cuando la rueda ya deja de rodar, se frena y se arrastra para allá. Ahí cuando sale el olor a goma quemada, cuando los autos pegan una santá, que se le llama, así en términos coloquiales, uno dice santá, pegáis de la santá y... ok, eso sería entonces el roce, la diferencia entre roce deslizante y roce rodante, ya que son diferentes. El roce del rodante es tan válido como el roce estático, son iguales. Se calculan de la misma manera, mejor dicho. ¿Ya? Y el roce cinético ya es cuando uno arrastra, cuando uno derrapa. Y ambos se calculan con la misma fórmula y cambia una sola cosa, que es el coeficiente de roce. Mire, esto ya lo vamos a dejar ya para la próxima semana, chiquillos. ¿Por qué? Porque no los quiero marear más con fórmulas ni con cosas, con lo que vimos ya anteriormente está bien. ¿Ya? Bueno, profe. Pero mire, solamente por decirlo, eh, para calcular esta fuerza entra la fuerza normal. ¿Fija? Entonces tiene que ver con M por G. ¿Ya? Por otra cosa, hay que multiplicarlo por otra cosa que se llama coeficiente de roce, que lo voy a explicar en la próxima clase. Estimados, no se vayan porque tengo que sacar una fotito para que el INPE pueda pasar la lista más rápido, porque no puede entrar ahora, está ocupado. Entonces no se vayan todavía. Ahora, si tienen alguna duda, por favor, hágala, ¿ya? Mientras estamos aquí. No, profe, yo no. Ya, bacán. Pero si alguien más tiene duda, hágala también. Ya. Vamos a quedar hasta acá entonces. ¿Sí? Gracias por la asistencia, ¿no es cierto? Y por participar. Mm. A ver, dice Gabriel. Exactamente, Gabriel, así mismo. Ya, estimado. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chaito.